Vamos a mirar la primera lectura que nos presenta la liturgia, Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Veamos el versículo 13. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado el poder, la gloria y el reino. Y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Un texto corto, demasiado profundo en el sentido de que no lo podríamos entender en un sentido natural o material, porque sobrepasa lo que es lo físico. Cuando vemos este tipo de cosas que son más bien un tipo de revelación de parte de Dios para comprender qué es lo que hay más allá de todo esto que se puede tocar, pues nos es también a veces incomprensible. No vamos incluso hasta, podemos buscar muchos elementos para poder dar a entender a qué se refiere este tipo de reino. Pero podríamos acercarnos a la fe para por lo menos asimilar algo, y eso, aunque uno lo explique, si el otro no está en la misma sintonía, pues simplemente no lo va a entender. Si uno a veces que está medio acercado y acomodado en los estudios, los conocimientos, muchas veces uno no lo entiende, pues menos los que no están en la sintonía, ¿no? Y no necesariamente es una cuestión de estudio, esto es una cuestión también de fe, y en lo que uno necesita ir escalando, tener una graduación espiritual, porque pues no puedo yo entender que cualquier persona que está allá afuera, que ni reza ni nada, de repente me venga y me diga, yo ya tengo visiones. Pues yo diría, a lo mejor no has comido, o quién sabe qué comiste, o algo, ¿no? Porque pues la mente puede ahí imaginar un montón de cosas, pero ya cuando uno habla de conexiones que son similares, por ejemplo en el caso aquí Daniel, que si ustedes se fijan, en el caso de Juan, en el Apocalipsis, también tiene este tipo de similitudes y conexiones, y alguien podría decir, no, pues a lo mejor Juan le copió a Daniel, ¿no? Pero pues muchas de las veces encontramos que dentro del camino espiritual hay cosas que nosotros percibimos y que otras personas, aunque no nos hayan escuchado, perciben también esas cosas de la misma manera. Pero la revelación entonces enfocada a lo que vendría a ser la solemnidad de este día es de presentar a Jesús, aunque aquí en la primera lectura no lo dice, pero presentar a Jesús como el Rey del universo. ¿Y qué es el universo? Pues uno, si se va a la cuestión astronómica, uno podrá pensar que el universo es lo que está después de la atmósfera, está más allá de la estratosfera, y pensar que el universo es lo que no alcanzan a ver nuestros ojos como tal. Pero el universo es todo, lo material y lo inmaterial. Vendrá un día en que a lo mejor todo esto material que existe acabará, pero seguirá lo espiritual, que estamos hablando del reino de Dios. Y eso es en sí lo que vendría a ser como tal el universo, lo que engloba lo material y lo inmaterial, o lo en el caso es espiritual. Y ahí es presentado el Hijo de Dios. Dice en el versículo 14, y le fue dado el poder, la gloria y el reino. Y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Y a la luz de la palabra uno podría preguntar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber estas cuestiones? Pues nos puede servir en el sentido de que también estamos proyectados a participar de este reino, que estamos llamados a participar con Dios. Aquí en este caso podría ser que le sirvamos,
pero ya estando dentro de lo que vendría a ser su reino, vamos a tener pues ese beneficio, incluso ese fruto espiritual que también igual quien no lo trabaje en la vida, que no se esfuerce en la vida, también tendrá una consecuencia, porque hay una dicha y hay una calamidad. Si no nos portamos bien, si no pagamos la cuota, si no nos esmeramos por cumplir con la tarea, pues vendrá un resultado, y ese resultado o puede ser muy doloroso, sufriente en la eternidad, o puede ser también de regocijo y de alegría y de dicha, que eso es a veces lo que como que no nos proyectamos, porque pues nos hace falta también tener una experiencia. ¿Quién es quien más se esfuerza por tratar de componer su vida personal, moral y espiritual? Pues quien ha tenido una experiencia. ¿Y quién tiene una experiencia de Dios? Pues quien está en el camino de Dios, el que busca hacer la oración, el que busca los sacramentos, el que busca hacer la reflexión, y va entendiendo, entonces va asimilando una vida espiritual y después va saboreando los frutos de esa vida espiritual, y por eso se esfuerza. Por eso a lo mejor le dicen, vente a la misa temprano, y se viene temprano, aunque le cueste, pero sabe que tiene que aprovecharse de Dios. Y quien todavía no hace esa experiencia, pues va a decir, ay, ya tocaron la campana, son las 7, ay, no, es bien temprano, mejor al rato voy, ¿no? Y al rato ya se le cruza otra cosa, ay, al rato, más al rato, en la noche voy, ¿no? Y ya después, ya en la noche ya no viene, ay, voy para la otra, ¿no? Y así se la lleva y se acostumbra. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que como pues no hemos tenido así una experiencia, y a veces la tenemos, pero no la aquilatamos, no la valoramos, no nos esforzamos, porque pues sí, ay, sentí bien bonito en esa misa o en esa oración, ay, ya, pero como que no tengo ese deseo de quererla asimilar nuevamente, pero para poder tener esa experiencia, pues se necesita también un cierto tipo de camino, de esfuerzo y de sacrificio. Y yo creo que hablando de eso de la costumbre, de cómo a veces nos acostumbramos a la dejadez y todo, en el caso del esfuerzo continuo se hace un hábito, este tipo de actitudes, de ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar el reino? Pues esforzarme, portarme bien, hablar bien, pensar bien, obviamente, sobre todo para que mis palabras y mis acciones sean un reflejo de lo que estoy pensando y no termine yo haciendo como pienso muchas de las veces. Entonces me voy a esforzar en purificar mis pensamientos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tratar de acercarme a la palabra. Y ahí es donde ya nos vamos entonces al Evangelio. En el Evangelio ya encontramos también un texto también muy corto, igual que la segunda lectura, pero que van en la tónica de presentar a Jesús como rey. Y de hecho aquí, ante este cuestionamiento, este diálogo que tiene con un gobernante de este mundo, Jesús refleja muy bien en dónde es donde Él gobierna y quién es. Veamos ahí el Juan 18:33. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El rey de los judíos pues vendría a ser solamente algo temporal. Si los judíos no existen, pues ya no hay rey. Cuando le pregunta esto, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, y ahí es donde ya viene la conexión con la primera lectura, y ya también, si quieren, también ahí la segunda. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Esto material y temporal pues se va a acabar, ¿no? De hecho, Dios es el que da la oportunidad para que nosotros podamos gobernar. Habrá personas que tendrán que gobernar sobre las personas, sobre grupos, sobre cierto tipo de cosas.
Y en eso estriba también que nosotros podamos o recibir un castigo o recibir un premio. Y yo creo que también eso es a lo que nos debemos de enfocar y tratar de cuestionar. Con relación a esto de mi reino no es de este mundo, y teniendo presente que Jesús debe reinar en nuestras vidas, ¿cómo podríamos entonces determinar el que Jesús reina en mi vida? Cuando Jesús es prácticamente el que me va guiando, a quien yo tomo siempre como referencia. El día de hoy tengo un conflicto, voy en el tráfico y estoy un tanto enfadado porque las cosas no me resultaron como yo quería, y de repente se atraviesan otras personas o hay una manifestación y casi no avanzo y empiezan todos a sonar su claxon, me empiezo a irritar yo y enojar, y de repente otra persona se está metiendo cuando tenía que verse esperado, y ahí es donde yo entonces empiezo a manifestar. ¿Quién reina en mi vida? De repente me dejo llevar por el enojo me controla, me gobierna, reina en mi vida la serenidad, la paciencia, o aunque esté enojado, controlo yo controlo, no el enojo me controla, no me gobierna el enojo. Por decir una de las cosas que a todos nos puede afectar con relación a ese tipo de actitudes que a veces nos hacen realizar actos de los cuales nos arrepentimos. Y entonces está, por ejemplo, eso de la impaciencia o el enojo. Y ya lo siento, y ya esta persona le está echando más piedritas al buche para que me empiece a enojar y exploto. ¿Gobierno yo o me gobierna el enojo? ¿Controlo yo? ¿Gobierna? Ni modo, pues ya voy a dejar ahí la persona. Voy a tratar de controlar ese deseo de quererle decir, o incluso controlar hasta los pensamientos, porque puede ser que no las digan, ¿verdad? O no las digamos, las malas palabras o las ofensas, pero en el pensamiento estamos, hijo de tu, ¿cómo no te...? Pues también controlar eso, porque si ya uno deja de ir los pensamientos, pues miren, ya no va a tardar un poco tiempo en lo que se van a saltar las palabras y también las acciones. Y así hay gente que ahorita ya es tan fácil como que hacer un juicio sobre los demás, porque las redes sociales, los videos nos ayudan tanto para hacer esos juicios y decir, ay, nada más mira esta gente. Como por ejemplo aquel señor, ahorita con esto del uso de las mascarillas, aquel señor que no lo dejaron entrar a una tienda de estas del Oxxo. ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Porque no traía mascarilla. Dije, no, señor, no puede entrar aquí. No, que no va a sacar, no hay gente. No puede entrar, señor. Eso es ya regla. Y el señor, ¿qué hizo? Agarró su camioneta, se subió, la prendió y que se mete con toda camioneta a la tiendita del Oxxo. Así, o sea, una actitud. Y así otros casos, ¿no? De aquella otra señora que no le quisieron entregar la pizza porque para entrar al lugar donde estaba la pizza necesitaba traer mascarilla, ¿no? Y se enojó, que no sé qué, que no sé cuánto, y empezó, y se metió a la fuerza y empezó a tumbar todo, y ya después el de seguridad viene y la agarran y todo. ¿Cuál era el pleito? No, es que ustedes a mí no me van a mandar. Señora, pero póngase la mascarilla, hombre, pues, ¿qué le cuesta? Y si la traigo y no me la voy a poner, ¿y qué? Y la sacó. Dije, para molarla todavía, si no hubiera traído, pues no traía la pobre, póngase, no sé, una hoja de tamal o no sé, algo. Pero nos gobierna a veces los impulsos, nos gobierna el enojo, las pasiones desordenadas, todo ese tipo de cosas. Hablando de cómo vivimos en esta vida, si nosotros decimos, Dios, Jesucristo es mi Rey, y al decir mi Rey, entonces yo tengo que manifestar que Él está en mi vida, que Él es mi Rey. Entonces yo tengo que hacer un reflejo de lo que Él haría en mi vida, cómo actuaría Jesús. Porque pues nada más decir, ay, viva Cristo Rey, y ahorita podríamos ponernos a gritar así, y bueno, es que estamos para gritar, empiezo la porra, o no está el Padre Ponchito para hacer sus porras, pero aquí empezaremos, viva Cristo Rey, viva, viva, pues sí, pero que viva en tu vida, que viva en mi vida para que se manifieste con paciencia, con amor, con caridad, con generosidad, así como lo fue Él, amable, atento, sonriente, por dentro estoy que me lleva pifas, pero
voy a tratar de controlarme, voy a dejar que se manifieste Cristo. Y ahí es donde encontramos pues cómo podríamos conectar todo esto de, sí, sabemos que Jesucristo es Rey, pero ¿reina en mi vida? ¿O reina en mi vida el impulso desordenado, la lujuria, la envidia? ¿Quién no estará disgustado con alguien de hace ya tiempo que no se habla? Y a veces hasta viven en la misma casa. Ahí ¿quién reina? ¿Cristo o el orgullo? No me digan. Allá los que tengan allá cola que les pisen, que le quede el chaleco se lo pongan. A veces nosotros así andamos en la vida y pues sí decimos, ay, Cristo es mi Rey y todo, pero quien gobierna en mi vida no es Cristo, entonces no es tu Rey. No es tu Rey porque no estás dejando gobernar. Hay que pedirle entonces a Dios que nos vaya iluminando con relación a esto, si reconocemos que Jesucristo es Rey del universo y que también reina en mi vida, ¿de qué manera yo lo estoy dejando gobernar en mi vida? O nada más es de puro título y no lo dejo gobernar, no lo dejo llevarme en la vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos vaya orientando sobre aquellas cosas que tengamos que corregir para que realmente manifestemos que quien reina en nuestra vida es Cristo y que podamos llegar en algún momento a decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que reina en mí. Y si yo digo ese tipo de cosas, las demás personas lo van a notar, no hay necesidad de andarlo ahí exponiendo o siempre diciendo, no hay que andar haciendo tanta polvadera, ya en mi actitud, en mi palabra, la gente va a decir, ¿quién reina? Algunos de ustedes a lo mejor puede ser, ¿verdad? No lo dudo, que a lo mejor están en un lugar donde no los conocen y hasta van a decir, ¿verdad que usted es una persona de iglesia? Y usted dice, ¿por qué? Es que se ve que es bien envidiosa. No, ¿verdad? Van a decir, no, se ve que, digo, yo no sé ustedes qué experiencia tengan, pero por lo menos yo sí he tenido por ahí mis casos, ¿no? De repente que, por ejemplo, cuando era seminarista y me subí al camión del autobús, vine aquí a México a hacer una actividad y después me regresaba. Y yo era seminarista, no traía así la indumentaria como la sotana, diciendo, ay, pues es seminarista, ¿no? Entonces ya me subí yo ahí y hacía friecito, tiempos así de estos friecitos, y me puse la chamarra así, ¿no? Y ya hasta me estaba acomodando así, y pues en aquellos tiempos ahí la televisión y todo, y dije, ay, que no se siente nadie así para estirarme, irme así medio a mis anchas aquí, aunque no esté, ¿verdad? Pero así me voy a ir yo. Y en eso se acerca una monjita, no traía velo, pero pues ya saben que hay monjitas que no traen velo, pero pues ya con la vestimenta uno dice, monja. Y ya dije, ay, bien, y luego traía la crucesota aquí así, dije, ay, Señor, que no se siente aquí conmigo, que no se siente aquí conmigo, y ya estaba acomodando y me dice, ¿eres seminarista? Le dije, pero a ver, madre, nomás dígame, ¿cómo se dio cuenta que soy seminarista? Es que ya lo trae uno aquí en la frente, hijo. Dije, eso me pasa por no tener cabello. Se nota a kilómetros, ¿verdad? Ya estoy como la gasolina, cada día más cara, más cara. Soy muy, ¿cómo dicen soy muy irrespetuoso porque me paso de frente. Entonces, pues yo pienso que a lo mejor algunos de ustedes y a nosotros nos han identificado como personas de iglesia, en cierto modo, por que reflejamos algo, a lo mejor paciencia ante una situación, y eso es lo que debemos de manifestar todos los días. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina en tu vida? Que reine Cristo con tu palabra, amable, paciente, sabia, con tu actitud serena, humilde, sobre todo, y de esa manera pues también estamos predicando y anunciando el reino de Dios.